¿Ah, sí? Sí, está bien. Axel Capriles, hoy es 10 de noviembre de 2011. Bueno, no he terminado de leer el libro, pero ya tengo bastante idea. Este libro es una derivación, es un hijo de la fantasía de Tío Conejo. Está en el mismo tema, está en la misma búsqueda, pues, de comprensión de quiénes somos, de cómo vivimos, de cómo convivimos. Pero es diferente. Traté de tocar, pues, otros puntos que no había sido. Fíjate que en la picardía del venezolano, yo toco fundamentalmente dos figuras o dos arquetipos muy importantes en la vida venezolana. Uno es el héroe, comienzo hablando del héroe, y el otro es el pícaro, como dos caras de una misma moneda. En este no voy a tocar esos temas, a pesar de que voy a hablar de la identidad venezolana, puesto que ya lo había trabajado en el otro libro, sino voy a tratar de ver cuáles otras miradas tenemos sobre el venezolano o los venezolanos, sobre nosotros mismos, y a través de cuáles otros prismas nos miramos, ¿no? Algunos son mitos propiamente dichos, otros son figuras míticas y otros son simples estereotipos o figuras que están en la cultura, que utilizamos como moldes para pensar sobre lo que somos, sobre lo que hemos sido, sobre lo que vamos a hacer y sobre la manera que los venezolanos se comportan, ¿no? Y sí, pero en cierta medida sí, están todos dentro de la misma búsqueda, ¿no? Un poco de esa idea de la identidad, de la identidad psicosocial. Pero fue trabajando en la picardía que tú empezaste a ver, bueno, pues este es otro tema. No sé, bueno, a veces cuando yo me pongo a trabajar en periódicos, un viejo, empiezo a ver, pero esto lo puedo guardar para otra cosa. ¿Ocurrió algo parecido? No, yo tenía algunas cosas hechas, algunas investigaciones ya trabajadas de otros temas. Yo siempre había pensado, desde hacía muchísimo tiempo, aún antes de pensar en publicar La Picardía, de que valía la pena sacar algún trabajo sobre los mitos vivos en Venezuela. ¿Cuáles son los mitos que dominaban la psicología colectiva contemporánea? Aquellos mitos que seguían siendo como las brújulas y las orientaciones de la sociedad venezolana de manera general. Y lo tenía allí. Entonces yo escribí, sobre todo por insistencia de un alumno, de un exalumno y que hoy en día es un escritor consagrado, que es Carl Crispin. Carl me insistía mucho porque él había tomado conmigo un curso sobre la picardesca. Entonces constantemente yo me lo encontraba y me decía, bueno, Axel, ¿y por qué no sacas el pícaro? ¿Y por qué no sacas el pícaro? Y me lo volví, y varios años, hasta que un día le dije, me voy a ir para Caraballeda y me voy a encerrar a escribirlo. Y entonces me fui y lo hice, ¿no? Entonces el pícaro fue un éxito de ventas muy, muy grande. Entonces de la misma editorial me dijeron, ¿por qué no escribes otra cosa? Entonces yo ahí dije, bueno, déjame escribir. Entonces me senté con el esquema que había tenido originalmente de eso de los mitos vivos, y obviamente pensé, bueno, el dorado es una de las fantasías dominantes, ¿no? Que permanece viva, es una imagen fundacional de la cultura nuestra venezolana, y al mismo tiempo sigue siendo como un paradigma imaginativo sobre el cual caminamos los venezolanos hoy en día. Entonces, y ahí empecé, pero por ejemplo Canaima no la había trabajado nunca, ¿no? Y me interesó precisamente por todo este resurgimiento de la venganza y del resentimiento en tiempos de la Revolución Bolivariana, y cuando veo que Canaima es una figura que es precisamente eso, y está en nuestra mitología, sobre todo en una mitología de una de las etnias más influyentes en todo lo que fue el territorio de lo que hoy en Venezuela, que fueron los caribes. Entonces, al ver que ese espíritu de maligno, de la venganza y del resentimiento, sobre todo como lo personifican como la venganza de las razas vencidas, estaba en nuestros orígenes, y repentinamente lo vimos flotando hoy en día nuevamente, vuelve a aparecer en todo el discurso político, en el discurso público, en la Asamblea Nacional, y vemos ese discurso andando. Dije, bueno, pareciera que este espíritu está vivo todavía, ¿no? Está allí presente. Creo que ahí citas una frase de los Caribes que usó mucho Chávez al principio,
no me acuerdo cuál es exactamente, pero tú la citas ahí, que para Chávez nosotros somos gente. Sí, era los Caribes. Los Caribes, sí. Ana Karina Rote. Exactamente, ¿no? Sí, solo nosotros somos gente y los demás son nuestros esclavos. Ese era un grito fuerte. Fíjate tú lo que implica eso de racismo y de segregación y de exclusión, ¿no? Ya en la fundación, en los tiempos precolombinos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un tema. Entonces tomo el de Canaima. Y el de Juan Bimba lo reviso porque la constante alusión y mención de pueblo. Ahora, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo venezolano? O sea, tú eres pueblo, yo soy pueblo. Entonces, si tú te pones a ver, en la historia de Venezuela han habido cantidades de modelos de pueblo, ¿no? Ese de Cecilio Acosta que cito allí, por ejemplo, es totalmente opuesto a lo que hoy se concebiría el pueblo, ¿no? Cecilio Acosta decía que el pueblo es la persona que trabaja, que tiene propiedad, el profesional, el labrador, y no aquellas personas que son unos que están contestatarios, que están protestando, que era la gente que seguía a Antonio Leocadio Guzmán. Entonces, fíjate tú la contraposición. Entonces, lo que tú terminas viendo es que el pueblo es una palabra vacía, que construye cada ejercicio del poder, ¿no? Cada ejercicio, cada hegemonía política. Y entonces tendemos a vernos, o el pueblo tiende a verse a través de ese molde o ese cristal que le han puesto allí. Y uno de ellos, evidentemente, es Juan Bimba. Pero fíjate que Juan Bimba lo usó Acción Democrática, ¿no? Incluso en su tarjeta, que me acuerdo que llegó un momento que usó la tarjeta negra y estaba el Juan Bimba en blanco. Entonces no sé si siempre ha sido utilizado esa imagen de alguna forma por los dirigentes políticos. Sí, fíjate, Juan Bimba expresamente empieza a aparecer es con Andrés Eloy Blanco, ¿no? Yo no encontré otras menciones, a pesar de que el diccionario de la Polar te habla de que había menciones, por ejemplo, en el siglo XIX o en el costumbrismo y en el folclore cumanés. Yo no encontré nada al respecto, y las primeras ya elaboraciones concretas sobre Juan Bimba los encuentro en el Baedeker de Andrés Eloy Blanco, que Andrés Eloy Blanco lo meten preso en el 29 y se supone que él escribe Baedeker entre el 29 y el 32, por allí, con una serie de experiencias y de relatos que había tenido con todos los presos que estaban en ese momento con él. Entonces ya esa es una figura que empieza a aparecer por esa época, en los años 30, y que en el 36 Mariano Medina Febres, Medo, el caricaturista, lo crea como figura en Ahora. Y después en Fantoches retoman el personaje y empiezan a publicar casi diariamente caricaturas de Juan Bimba, ¿no? Que es el Leo. Leoncio Martínez es el que empieza a trabajar allí. Entonces AD lo toma como la representación del pueblo. Pero ¿quién? Ese pueblo que va a ser ahora el verdadero dueño del destino. El pueblo que va a ser el soberano, el que va a ejercer sus derechos y su responsabilidad política, ¿no? Pero ya ahí nace con una contradicción. Porque en el mismo hay un discurso de Andrés Eloy Blanco también sobre Juan Bimba, en que él le dice lo que es que el pueblo en Venezuela, tú Juan Bimba, tienes el problema de la edad, eres muy joven, eres apenas un muchacho, pues eres un adolescente, entonces tú tienes que confiar en nosotros que confiaste en ti, ¿no? Entonces tienes que confiar. Entonces fíjate toda esa contradicción. Juan Bimba viene a representar el pueblo soberano, que es un nuevo actor político que irrumpe en la vida pública venezolana para realmente asumir la política y el poder, pero al mismo tiempo
en ese mismo momento le dice, pero todavía estás muy joven, déjame que yo te represente, que no seas tú el que lo haga, ¿no? En ese momento eran las elecciones de tercer grado, ¿no? Que era el Congreso el que elegía el presidente. Ya ahí van para él es Juan Bimba, la figura Juan Bimba se hace muy importante ya para la constituyente del 46, del 47, que es la nueva, que es el cambio pues después de la Revolución de Octubre. Entonces en el 46 Juan Bimba, y ahí va muy fuerte Acción Democrática, tomando a la figura de Juan Bimba como el pueblo que ellos representan para la constituyente, que va a cambiar la visión política, toda la constitución, pues obviamente. Pero la figura se va a mantener Juan Bimba. Yo recuerdo que yo nazco en el 53, o sea, para tener uso de memoria ya tenía que ser más o menos los 60. Yo recuerdo a Juan Bimba, la figura de Juan Bimba. ¿En qué la recuerdas? No sé, la imagen la recuerdo, sería en revistas, en periódicos, no recuerdo. Ahora, y lo que tú estabas mencionando es con Leoni. Cuando en la división de AD, que ahí viene una discusión de quién se queda con la tarjeta blanca y quién se queda con la tarjeta con Juan Bimba. Entonces por fin se queda Leoni con la tarjeta negra y Juan Bimba, ¿no? En blanco, y Juan Bimba. Entonces fíjate tú que es una figura, una representación del pueblo que va a entrar ya hasta los años 60, cuando ya está muy lejos. Ya nosotros en los años 60 pertenecemos sobre todo a una Venezuela rural, una Venezuela hecha del petróleo. Entonces esa figura del venezolano campesino, un hombre en alpargatas, con pantalones remangados y sombrero de cogollo, ya es una figura anacrónica, y sin embargo sigue siendo la figura con que representamos a nuestro pueblo, ¿no? Con que vemos o con que nos vemos a nosotros mismos como pueblo. Yo creo que esa figura permanece todavía, y el chavismo ha sido como una forma diferente de mantener vivo el espíritu de Juan Bimba, en el sentido de esa persona que es víctima, o sea, esa concepción del pueblo como víctima, como dependiente, como un ser que tiene que ser ayudado por un político paternal, esta vez por un Estado protector, porque él solo no sabe. Fíjate que Juan Bimba le va muy mal siempre, porque le va mal con el gobierno y le va mal con la oposición. Es la persona que no pega una. Siempre Juan Bimba es el explotado por todo el mundo. Entonces esa concepción de un hombre tan debilitado que nunca puede ser dueño de sí mismo porque siempre es dependiente, no es realmente una figura exaltadora de empoderamiento. O sea, no creo que sea una imagen con la cual nos da la sensación de empoderamiento del pueblo y asunción de una nueva tipo de ciudadanía y de acción ciudadana fuerte y eficaz, ¿no? Sí, o sea, tenemos todavía la imagen del Juan Bimba. Todavía yo creo que está presente, y bueno, y tú la ves, yo creo que hoy en día más que nunca, cuando tú ves las protestas que hay hoy, que se dice que son tantas protestas contra el gobierno. No son protestas contra el gobierno, yo veo que la mitad por lo menos son protestas que lo que quieren es más de este mismo gobierno. O sea, cuando tú ves a la gente protestando porque quiere su casa, lo que te están diciendo no es que están en contra de Chávez, sino que quieren más Chávez todavía. O sea, quieren, imagínate tú, fíjate tú que por lo que me has contado, eres un hombre que ha sido un luchador, que sale a buscar otro tipo de vida y otro tipo de horizonte. O sea, nosotros, yo creo que todos crecimos bajo ese sentido, o sea, de que uno tenía que hacerse la vida uno. ¿Tú pensaste alguna vez que a ti te iban a regalar tu casa? No. No, ¿verdad? O sea, tú siempre pensaste que tú tenías que luchar por ella. O sea, conseguirla, prepararte, ejercer un trabajo. Entonces, no solamente eso, como yo era pequeño, siempre he sido pequeño, y estudié en colegios públicos donde daban el vaso de leche, coño, sin problema. Más de una vez tuve que agarrarme fuerte y aprendí a usar navaja, pues. Si algo me decía, mira, que yo uso navaja, yo no podía estar, coño, mire, señor policía, protéjame. No, y entré a la universidad y yo me hice solo, pues. Ahora, esa imagen... Pero Juan Bimba, ¿quién es? Juan Bimba, fíjate, tiene los hombros caídos, es el hombre que está mirando para abajo, tristón, es la víctima. O sea, lo absurdo es eso, de que te dan una imagen del pueblo que supuestamente es el pueblo soberano, pero te lo representan como una víctima. Entonces es un doble mensaje, es una polaridad que está allí. Entonces, esta polaridad es conflictiva,
porque por un lado te sientes protagonista, pero por el otro eres protagonista, pero delegas todo en un Estado que es el que tiene que resolverte todo, absolutamente. Entonces ese entra en conflicto con una sociedad democrática contemporánea, donde la noción es más bien de ciudadano participativo que está asumiendo él las funciones del Estado. Ahora, ¿cómo cuadra ese hombre, ese personaje, así todo opacado, con esa imagen con la que tú comienzas el libro de la mujer bella venezolana? Que no sé si es un mito o un estereotipo, pero tienes un hombre apagado, pero una mujer con una buena pecho, ¿verdad? ¿Cómo cuadra ahí? Sí, y es el que, sí, es una, y eso es una imagen, sabrás que eso es una de las cosas que es bien interesante de nuestra sociedad, porque la sociedad venezolana, tú la ves, es una sociedad prácticamente llevada por mujeres. O sea, tal vez en las direcciones arriba están hombres, ¿no? Pero el grueso de la sociedad, el movimiento de la sociedad, son mujeres. O sea, las mujeres son las que trabajan, las mujeres son, por ejemplo, en la universidad el 70% son mujeres. Y las más preparadas, las que más estudian, las que más le echan pichón, son las mujeres. Venezuela es una sociedad en ese sentido extraña. Sin embargo, la mujer... yo creo que es por eso, porque el hombre es un poco Juan Bimba, o sea, la mujer es la que es más echada para adelante, la mujer es la que busca solucionar los problemas, la que asume la familia. Por ejemplo, en una sociedad matricentrada como la mujer, habitualmente una mujer que va teniendo sus hijos de un marido, de un novio, de un amante, y va teniendo, ella queda como el centro de la familia, y ella es la que tiene la unión de los hijos de los tres hombres, y los hombres se van cada un cual por su lado, etcétera, y ella se convierte en el centro de la familia. Habitualmente es así en la sociedad venezolana. ¿Hay un estereotipo para la mujer venezolana? Wow, la madre es muy fuerte, la idea de la madre, pero la madre se convierte también en mamita cuando es jovencita, ¿no? En mamacita. Comienza siendo mamacita. Se convierte siendo mamacita y enseguida se convierte en madre, ¿no? Muy rápido se convierte en madre y asume el papel de madre. Pero es un salto, ¿no? Si viéramos en mitología griega, parece que saltara de ser la core así seductora, bella, pum, repentinamente a la madre que tiene que asumir el peso de toda la familia, ¿no? Ahora, fíjate que se está dando un fenómeno ahorita, y es que a los 15 años muchas niñas están pidiendo que como regalo le den unas prótesis mamarias. ¿Eso responde a qué? ¿Estereotipo? Sí, bueno, allí ha habido todo, o sea, ahí ha habido, es tal vez en toda América Latina y yo creo que en el mundo uno de los países donde más intervención, más física hay sobre la mujer, y es que se ve la belleza como un vehículo de superación, como una forma. Fíjate la importancia que tiene todo lo que es el Miss Universo, el Miss Venezuela aquí. Se ve que realmente la belleza es aquello que te puede sacar de abajo y que te puede llegar a una posición sin tener que pasar por la penuria, ¿no? Es como la vía de acceso fácil. La vía de acceso es el dorado fácil, ¿no? La belleza es uno de los instrumentos más importantes para poder superar la adversidad. Para la mujer. Para la mujer. ¿Y para el hombre? Para el hombre la picardía. Sí, el hombre y su astucia. La astucia es fundamental, ¿no? El poder asaltar el Estado. En Venezuela yo creo que eso es la guía fundamental de la mayoría de las personas en Venezuela. O sea, yo creo que nosotros andamos muchísimos, es todo el mundo con un pico aquí, ¿no? En la mina, a ver dónde conseguimos el chorrito de petróleo, dándole palo a esa mina, ¿no? Mira, dime cuatro mitos que nos dominan. 4 mitos y 4 estereotipos. Bueno, mito fundamental en la Venezuela central es el del héroe.
¿no? Sí, el mito del héroe es el dominante, como yo creo que si hay algo que puede, cuando tú piensas qué tiene en común una persona en el Amazonas, un indígena, un piaroa en el Amazonas, con un oriental en Los Testigos y con un maracucho en el Zulia, un guajiro en la Guajira, tú ves lo único tal vez que tengan como concepto común es la idea de Simón Bolívar, ¿no? General, la idea de la independencia, fuimos independizados por Simón Bolívar, ese mito del libertador, ¿no? Que es una expresión cultural específica del arquetipo del héroe y del mito del héroe, es el centro, y hoy en día con la revolución bolivariana se ha convertido en central, lo cual tiene consecuencias económicas muy particulares y muy importantes. Fíjate tú que el constante discurso público del presidente Chávez y de toda la revolución es esta alusión a los héroes, a Bolívar. Bueno, somos ya una república bolivariana, pues, o sea, ya tomó hasta el nombre de la república. Entonces ese es un mito muy importante con una serie de consecuencias prácticas y cotidianas, que la gente pasa por encima como si no fueran importantes, pero implica una concepción de la economía, implica una concepción de la vida social, implica una concepción de las relaciones entre derechos y deberes ciudadanos, es muy, tiene un impacto como que por debajo. A mí lo que me interesa de estas cosas, sobre todo es eso, que la gente cree que son como, es literatura, son cosas que no son como para hablarlas tú y yo, para conversarlas, pero que no tienen realmente influencia sobre la realidad. Y esa es la trampa. O sea, estas son cosas que están determinando muchísimos de los problemas que vivimos los venezolanos y muchísimos de los problemas graves que vivimos en múltiples formas, ¿no? Ahora, entonces, eso nos paraliza, porque ¿quién va a ser igual que Bolívar? Claro, nos paraliza y además nos lleva a esas concepciones, pues, o sea, es lo que yo he comentado en algunas intervenciones. O sea, la economía heroica es una economía desastrosa. O sea, tú conoces a algún héroe, dime si tú conoces a alguno que lo hayas visto ordeñando una vaca. O sembrando, o sembrando maíz. No cuadra. Ah, no, ¿verdad? Ni Superman, pues no cuadra. No cuadra. ¿Qué hace un héroe? O sea, piénsenlo en el héroe arquetipal, Aquiles. Se monta en un barco y va a conquistar Troya y se roba los tesoros de Troya. O sea, la economía heroica es una economía de saqueo. O sea, el héroe no concibe crear, producir algo, la producción no lo concibe. El héroe concibe es ver quién produjo algo, quién tiene riqueza, y entonces tú lo expropias. Robin Hood. ¿No? Tú lo sacas. Sí, en ese sentido, Robin Hood, sí. Pero eso es lo que. Pero todos los héroes. El héroe no, el caballero andante hacía eso, se montaban en su caballo y salían y iban a conquistar aquello. Entonces llegaban, agarraban todos los tesoros de la ciudad, conquistaban y los repartían entre su tropa. Bueno, esa concepción está viva en la Venezuela de hoy. Esa es la concepción. Nosotros conquistamos el Estado, ¿no? Saqueamos la riqueza del Estado y lo repartimos entre los nuestros. Pero no produzco algo nuevo. Yo no voy. Fíjate tú hoy, tú no haces una nueva fábrica de cemento. Tú te tomas Cemex. Tú no haces una nueva fábrica, tú tomas La Vega. O sea, tú tomas el tesoro existente. No. Y fíjate que esa misma concepción heroica está en el mito del Dorado. O sea, fíjate que se van mezclando las cosas, ¿no? Entonces, el otro mito dominante en Venezuela, obviamente, el mito del Dorado. La idea de que hay una riqueza que está allí, que le pertenece a la naturaleza, y yo lo que tengo es que tomarla. O sea, yo no tengo que producir riqueza, yo tengo que tomarla. Entonces el problema, si no tengo que producirla, sino tomarla, ya es un asunto de reparto. Y si es un asunto de reparto, es un asunto moral, ¿no? Porque es repartir bien o repartir mal, es repartir con corrupción o sin corrupción, es ser justo o no ser justo. Pero ya estás introduciendo un elemento moral dentro de lo que es un problema económico, como es la producción de riqueza en una sociedad, ¿no? Entonces, y obviamente las sociedades son mucho más complejas como para depender de buenas o malas voluntades.
O sea, si fueran simplemente depender de buenas o malas voluntades y tú pones un buen ministro con un tipo de principio, con una fortaleza moral allí, entonces se soluciona el problema. Pero resulta que no es así, porque las sociedades son tan complejas y hay tantos millones de individuos funcionando que lo que importa son los sistemas institucionales que funcionen y que logren que las metas colectivas lleguen a ser alcanzadas, ¿no? Entonces esos mitos sí van a tener influencia en la vida cotidiana. ¿Y los estereotipos? Dos estereotipos así fuertes. Bueno, uno es ese del... Uno sería Juan Bimba, o Juan Bimba es mito. Juan Bimba es un estereotipo, sí. Juan Bimba es un estereotipo. Yo pongo el otro estereotipo que lo pongo como arquetipo, es el del alzado. No, el individuo, el sobrado retrechero, bravucón, buscapleito, respondón, altanero, ese tipo de personalidad con la cual nos sentimos identificados, que son personalidades necesarias, como lo decías tú. Si tú no estabas alzado, si tú no estabas con tu cuchillo de navaja, así tú no recibías tu leche, tú tenías que estar alzado para mandar. O sea, el otro día me cuenta un amigo que estaba ahí pidiendo un café, una cosa, y tenía un rato, una cola, una cuestión, y de repente llegó un tipo sobrado que entró así directo, dame dos cafés, y el tipo del café inmediatamente pum, se lo puso a él, ¿no? Ese tipo, el alzado, ¿no? El tipo es una forma de verse, porque es que no es que seamos así, porque en otras situaciones no eres así, ¿no? O sea que los militares se manejan mucho así. Mucho. A mí me pasó una vez que estaba yo en coro y yo no sé por qué agarraron un hombre, lo agarraron, le pusieron la esposa y le estaban pegando. Entonces yo me acerco, mira, por favor, para la golpiza que le está dando ese hombre. ¿Usted qué? Yo soy fiscal del Ministerio Público, chico. Ese hombre está amarrado. ¿Qué vaina es esa? Coño, me hicieron caso. Y mujer que estaba mirando dice, coño, está buscando una coñaza. Entonces otro señor que estaba ahí me dice, mire señor, no se mete en escena, que ayer al alcalde le dieron unos planazos. Pero es eso, si uno no pone voz de autoridad, pues no eres autoridad, ¿no? Claro, y eso es parte de la picardía, esa parte de la astucia. O sea, saber hacerte pasar por poderoso, hacerte pasar por pudiente, hacerte pasar por el que es. O sea, la cuestión del engaño es fundamental. Porque ¿qué es lo que a fin de cuentas, y por eso era yo volviendo a Tío Tigre y Tío Conejo, porque estamos vivos en esa selva. ¿Te acuerdas del caso del Jeque, que estafó aquí un poco de gente? Un poco de gente. ¿Y por qué iba a decir que está y a los más vivos, no, a tipos que se juraban que eran los más vivos de todo el mundo. Está bien. Sí. Bueno, porque a fin de cuentas, no, el vivo siempre termina engañado. Mira, pero otro es eso, por ejemplo, yo analizo ahí un tema que es interesante, que es el del chéverismo, ¿no? Porque pareciera que es un estereotipo, que es que nosotros nos vemos a nosotros, que tenemos que ser siempre alegres, contentos y tomárnoslo todo con soda, ¿no? O sea, de que si tú no eres así, si tú no eres informal, chévere, eres fastidioso, eres pedante, eres antipático, pero eso va teniendo consecuencias sociales, pues, en el sentido de que si tú siempre te percibes a ti mismo de esa manera y te impones esa forma de ser, o sea, tú de repente no te tomas en serio las cosas que tienes que tomarte en serio. O sea, porque hay cosas en la vida que uno se las tiene que tomar en serio. O hay momentos en que las cosas están bien mal y uno tiene que reclamar y uno tiene que realmente imponer decirle, mira, no es así. Pero no, nosotros como es chévere, como es todo, entonces nos las tomamos todo como con suavidad, todo muy bien, todo. Entonces eso hace, por un lado, una sociedad muy agradable, porque es muy flexible. O sea, tú no te encuentras esas personas atravesadas como te puedes conseguir en otro lado, rígidas, ¿no? Siempre hay un aspecto positivo a todo, optimista. Los venezolanos somos muy optimistas en general. En los peores momentos la gente saca algo.
Pero también hay momentos en que hay situaciones que son fundamentalmente trágicas y que no lo tenemos una conciencia trágica para entender la envergadura y la dimensión de lo que está sucediendo, ¿no? Por esa forma de mirarnos, por eso mirarnos a través del lente del supuestamente el individuo bullicioso, alegrote, cantador de broma, que está siempre activo, ¿no? Bueno, y Chávez también cuadra ahí. Claro. Chávez yo creo que Chávez evidentemente no tiene logros concretos como para mantener la posición política que tiene. O sea, yo creo que su fuerza es fundamentalmente psicológica. Hay un nivel de identificación con ciertos sectores de la población bien importante, o sea, porque es expresión y es un tipo de liderazgo, es lo que se llama eso, el liderazgo por identificación. O sea, cuando las personas tienden a querer más o a encontrar más simpáticos y sentirse más próximos a aquellos líderes que son más cercanos al prototipo que tenemos de una identidad colectiva. Entonces nos creamos esa imagen de la identidad colectiva, creamos un prototipo mentalmente y quien más se parece a ese prototipo es factible que tenga mayor capacidad de liderazgo, y eso ha sido estudiado muchísimo en psicología social. O sea que el estereotipo de los mitos puede ser una forma para manipular. Sí, para lograr filiación, para lograr identidad colectiva, para lograr identidad emocional. O sea, por eso es que no siempre el más preparado va a llegar a ser presidente. Sí, claro, el liderazgo, y más como se plantea en sociedades como las nuestras, con tantas carencias, donde hay una minoría en clase media, porque realmente ya la clase media ha desaparecido. O sea, se plantean fundamentalmente liderazgos tipos carismáticos que se dan por identidades emocionales. Qué vaina, qué vaina, ¿no? Vamos a tener Chávez para el rato. Sí. Fíjate tú que, o sea, si tú te pones a argumentar las realizaciones, tú te vuelves, pero ¿cómo es posible? O sea, cuando tú ves un gobierno, por ejemplo, que vuelve otra vez la autopista a fallarle y vuelve a tener, o sea, la ruta central de acceso al principal puerto y al principal aeropuerto nacional, a la capital de la República, y que en 12 años hayan sido incapaces de solucionar eso mismo, hacer una ruta para... O sea, en el campo de las realizaciones no hay. No, y ha empeorado. O sea, pareciera que la prueba de realidad no funciona bien en los venezolanos. O sea, que estamos en esa. O sea, que la afectividad tiene una fuerza tal que todavía no le damos suficiente importancia a la realidad. Yo creo que eso está cambiando. Yo creo que ahorita la realidad está empezando a hablar de una manera mucho más prominente que lo que ha hecho hasta ahora. Pero yo creo que no tiene suficientemente fuerza la realidad todavía. Vivimos más en lo psíquico, en lo emocional. Pero ¿será que no hemos llegado a un punto realmente crítico, donde podamos decir, bueno, porque fíjate, incluso una cosa tan importante es no conseguir leche para los muchachos? Como me decía la otra vez una señora, y no hacemos nada, o sea, no hay leche, no ha pasado nada. Entonces, ¿será que tiene que llegar algo realmente fuerte para que uno... Pero que es crítico? No sé. Recuerda que los niveles de acostumbramiento son tremendos. Uno puede ir llegando a niveles. Tú puedes llegar casi a un nivel animal, vegetal, sin necesidad de otros, o sea, a niveles de supervivencia. Y de ahí volvemos otra vez a la picardía. La picardía, por eso es tan importante como arquetipo, porque corresponde a una psicología de supervivencia. O sea, donde tú estás simplemente buscando ver cómo sobrevives, y para eso tienes que ser rápido y tienes que ser astuto y te mueve. Y fíjate, por esa metáfora de tío tigre y tío conejo, tío tigre es el rey de la selva, es el que manda en la selva, el que tiene la fuerza, el que tiene la garra grande, el poder. Y tío tigre es el animalito chiquitico, delicadito, tío conejo. Tío conejo es el animalito chiquitico, delicado. ¿Cómo sobrevive tío tigre en una selva
de conejo en una selva frente al tigre. El tigre le da un zarpazo y lo mata, lo destruye de un solo golpe, ¿no? Tiene que ser vivo, tiene que ver cómo sobrevive. Entonces ahí miente, engaña, sale corriendo, lo que sea, y logra sobrevivir. Entonces, y burlar al tigre. Si no es difícil. Bueno. Fíjate tú que estás en el mundo economía, las consecuencias de eso. Por ejemplo, esa psicología de la abundancia, que es la que yo desarrollo ahí un poco en los primeros capítulos, se contrapone al pensamiento económico. Fíjate que aquí los modelos económicos no funcionan. O sea, tú lo que das en la universidad de microeconomía, o sea, son como teorías, pero cuando tú sales, o sea, la economía aquí funciona de otra manera. Nada de los principios económicos funcionan así en Venezuela. Y es que colectivamente predomina una psicología antieconómica, un pensamiento antieconómico. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente la economía es un sistema o una forma de analizar un aspecto de la realidad de la producción que parte del principio de escasez. Pero si para ti, que vives en psicología de abundancia, el principio de escasez es muy relativo, es muy desconocido, es algo que tú no entiendes muy bien, entonces ese principio que te lleva a la idea de costos, que te lleva a que todo tiene un correlato, o sea, todo ingreso tiene que ser costeado por algo, no va a estar próximo, no va a estar allí, no te vas a sentir bien en ese tipo de pensamiento. Entonces, implica pues una serie de limitaciones ya en las aproximaciones a la idea de economía, de la misma ciencia económica, pues de los mismos modelos económicos. Entonces va apareciendo por diferentes lados, ¿no? Las consecuencias cotidianas y tangibles. Yeah. Todo esto tú lo ves tú por la óptica del Jung, ¿no? Sí, no, y yo creo que ya más general, por ejemplo, eso que hablo de cuentas mentales allí, es un concepto hoy en día de psicología económica que se trabaja y que Jung no va a hablar de eso, pues obviamente, que es una cosa que se ve hoy, cosa como la gente, los tipos de riqueza, según la procedencia o la forma de obtener una riqueza, ese tipo de riqueza va a ir a una cuenta mental o va a ir a otra cuenta mental, y según caiga en una cuenta mental o en otra, va a haber una propensión marginal al consumo mayor o menor. Por ejemplo, el dinero habido o producto del ingreso fortuito, donde tú no has tenido que trabajarlo regularmente, va a tener una propensión marginal al consumo muy superior, por ejemplo, al ingreso producto del trabajo. Claro. ¿No? Del ingreso ordinario, que se va a una cuenta que es ingreso no ordinario, entonces ese es el que tú dedicas para tu presupuesto de la familia, etc. Pero si te ganas algo por la lotería, ese llega y te lo rumbea. Bueno, ahora lleva eso colectivamente, cuando es una sociedad entera que vive de la renta, que no es un trabajo en el cual todos participamos, o sea, donde hay una minoría que produce ese gran ingreso para la nación. Entonces, obviamente, eso te lleva a que la propensión marginal al consumo de la población como un todo sea muchísimo mayor que irse hacia el ahorro. Y tú ves como en Venezuela, por ejemplo, no solamente es el problema de la inflación, sino es un problema de actitudes concretas hacia el ahorro. Entonces, ¿eso cómo te incide? Bueno, eso te incide en que no hay forma de tener financiamiento a largo plazo, y entonces no hay modelos de financiamiento a largo plazo para financiar la vivienda y para la adquisición de vivienda, como en otros países que tú vas y tienes formas de financiamiento a 30 años. Aquí, ¿cómo lo haces? Si nadie tiene en su mente ahorro. Pero lo hubo. Lo hubo. La primera casa que yo compré, que era propiedad horizontal, sí. Fue así, pues, en 30 años la pagué. Cuando existía la cédula hipotecaria. Sí, pero fue muy corto el tiempo. Bueno, pero por eso es lo que eso es lo que insisto en el libro. O sea, tú tienes que, o sea, aquí hay posibilidades de cambio. Lo que tenemos que es cambiar la mirada. O sea, por eso es que ataco la identidad. O sea, no es que existe algo que somos, no es que existe una esencia de que somos de tal manera. O sea, nosotros no somos de una manera fija, nada. O sea, nosotros, la verdadera
pertenencia como venezolanos es estar aquí tú y yo y ellos y los demás, y estamos aquí, tenemos estos problemas, vamos a ponernos de acuerdo cómo lo resolvemos. Bueno, nos ponemos de acuerdo, ok, vamos entonces a hacer este acuerdo y vamos a trabajar en este sentido para allá, para resolvernos e ir hacia aquella meta. Eso es lo que es el sentido de identidad colectiva, ¿no? No el pertenecer a un pasado de un héroe que hubo hace 200 años, sí, o sea, en eso no se crea participación colectiva ni acción colectiva, ¿no? Si hay posibilidades de cambio, y eso es lo importante, ver, nosotros no somos una manera, queremos vernos y filtramos y tendemos entonces a fijarnos, y ese es el peligro de la idea de identidad, ¿no? Identificarnos con algo. Entonces quedamos como petrificados con eso que nos identificamos. No, la idea es movernos hacia otras miradas. Bueno, hagamos. Ok.